Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a seguir compartiendo. ¿Le bajaron al sonido, fue? ¿Le bajaron al sonido? ¿Se puede poner un poquito más de...? Porque como que no... Si me le pone un poquitico más, para yo no sufrir. Sonido, probando. 1, 2, ahí está bien, ahí. ¿Está mejor? ¿Me oyen atrás? Sí, creo que me oyen mejor ahí. Bueno, gracias porque ahí se oye mejor. Vamos a ver entonces preguntas y respuestas. Ya me habían hecho una pregunta. Y vamos a responder a esta pregunta y luego, pues, los que quieran hacer preguntas, siguen con la otra. Preguntaban que si el Señor Jesús nos enseñó a los cristianos la resurrección o la reencarnación. Realmente hay muchas personas que hablan de la reencarnación, pero la Biblia... no hay una cita donde hable de la reencarnación. Hay muchas citas donde habla de la resurrección. Normalmente porque Jesús dice que Juan vendrá, que Elías vendría. Y entonces dice Elías, yo les digo que Elías ya vino. Y se refería a Juan. Entonces alguna persona dice, ve, Elías se reencarnó en la persona de Juan. No es así. San Lucas capítulo 1, versículo 17, San Lucas capítulo 1, versículo 17, nos viene a explicar qué significa cuando Jesús dijo que Elías vendría y que si querían creerlo o si querían aceptarlo, era Juan. ¿Por qué? Está escrito en Lucas capítulo 1, versículo 17. Será el precursor del Señor, con el espíritu y poder de Elías. Juan sería el precursor del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Observan que aquí no está hablando de una reencarnación de Elías. Está hablando con el espíritu, y no significa el alma de Elías en otro cuerpo, sino está hablando el espíritu no como alma, sino las mismas, diríamos, el mismo espíritu alegre, el mismo espíritu fuerte, el mismo espíritu decidido, con la misma valentía, con la misma capacidad. Esto es lo que significa, porque está unido al poder, con el espíritu y el poder de Elías. Entonces vendrá con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza que Elías. No está hablando de reencarnación, está mostrando el mismo que tenía Elías, lo traerá Juan Bautista cuando viene a abrirle el camino al Señor. Los que creen en la reencarnación, entonces dice, Juan es la reencarnación de Elías. No es la reencarnación de Elías. Es que viene a ser un profeta como lo fue Elías. Eso sí. O cuando usted ve una persona que es alegre, de repente conoce a su hijo y el hijo también es alegre. Es el mismo espíritu de la mamá, es del mismo espíritu del papá. O cuando al revés, cuando es amargado, uy, salió igualito el papá, el mismo espíritu del papá. No está hablando de que se reencarne, es una manera de expresar que tiene muchas cualidades, mucho parecido en el actuar, en el obrar, pero también en el poder, con el poder de Elías.
¿Por qué nosotros los cristianos no aceptamos la reencarnación? Primero, porque no hay una cita donde hable de la reencarnación. Jesús no se reencarnó, Jesús resucitó. La reencarnación es imposible porque en Hebreos capítulo 9, versículo 27, Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos viene a hablar de una manera tan sencilla, tan clara, que no hay opción para creer en la reencarnación. Escuchamos. Los hombres mueren una sola vez. Repítalo. Los hombres mueren una sola vez. Yo no sé qué es lo que no entienden de una sola vez aquellos que hablan de la reencarnación. Yo no sé qué es lo que no entienden. Pero la Biblia es clara. Los hombres mueren una sola vez. Los gnósticos, los de la nueva era, andan diciendo que la reencarnación existe, que el hombre muere una vez y otra y muere 200 o 300 veces y se convierte entonces en una piedra, en un pollo, en una gallina, en una vaca, en un cochino, en un sapo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Los hombres mueren una sola vez. Otra vez, repítalo. Los hombres mueren una sola vez. No dice ni dos ni tres, y después que muera. Y después viene para ellos el juicio. No dice los hombres mueren 10, 20, 50, 100 veces. Depende, y ahí se van purificando, y después que ya tengan una purificación, entonces ahí sí viene el juicio. Eso es doctrina diabólica. Se respeta. Pero los cristianos no podemos creer eso. Los cristianos creemos en la resurrección. Los muertos van a resucitar, no se van a reencarnar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nos habla de la resurrección, mas no de la reencarnación. Tampoco queremos, hermanos. Escucha, otra vez. Tampoco queremos, hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Que ignoréis, porque si lo ignoran, le van a caer a mentiras. Le van a meter gato por liebre, le van a meter doctrinas diabólicas. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Acerca de los que se han muerto, los que duermen. Para que no os entristezcáis. Para que no os entristezcáis. Como los otros que no tienen esperanza. Como aquellos que no tienen esperanza y andan tristes porque su abuela se convirtió en una culebra o en una piedra, o porque está comiendo pollo y se está comiendo a su bisabuelo. Qué triste, tengo que comerme a mi bisabuelo. Qué grosería. No hay una manera de burlarse de los ateos, porque ellos no creen en Dios, no creen en la palabra de Dios, y como no creen en la palabra de Dios, se convierten en creyones, andan creyendo cualquier cantidad de tonterías y de mentiras que no tienen ningún fundamento bíblico. Repítalo, pero si quiere póngale un poquito más así a la voz, como así una voz de un hombre fuerte, grande. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ajá, siga. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó... Aquí viene. Así Nos dice que Jesús murió y se reencarnó. Otra vez. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó... Aquí no habla de reencarnación. Aquí habla de resurrección. ¿Qué es lo que creemos los cristianos? Que Jesús murió, que Jesús resucitó. Por tanto, así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en él. Así también ustedes y yo vamos a morir y vamos a resucitar. Los que creemos, a diferencia de los que no creen, que se vuelven creyentes creyendo en la reencarnación. ¿Y cuánta gente anda con esa tontería? Entonces venga para hacerle retroceder 20 vidas atrás. 20 vidas atrás. Y usted sabe que usted encuentra una persona y usted dice, esta persona yo como que la he visto, pero usted nunca la ha visto. Eso fue que la vio en la vida, en las... Vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán. Reencarnación por ningún lado. Ahora mire cómo Pablo le escribe a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. 1 Corintios 15, 12 en adelante. Habla de la resurrección. Y aquí dice, el fundamento, la base de la fe del cristiano está no en la reencarnación, sino en la resurrección. Escuchémoslo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vana también nuestra fe. Si no existe la resurrección, nuestra fe es vana. Entonces aquí no da pie para reencarnación. Aquí está claro. Un cristiano va a predicar la resurrección y va a creer en la resurrección. Si anda creyendo en la reencarnación, no es cristiano. No es creyente, es creyón. ¿Y cuántos creyones, miren ustedes, que hay en el mundo? Póngale el nombre que sea. Todo aquel que anda hablando de la reencarnación y no de la resurrección, no tiene una verdadera fe, no tiene una verdadera esperanza, no cree en el Evangelio. Repítalo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y ahora escuchen la afirmación de Pablo. Afirmación, dale. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Si no creemos en la resurrección, ¿qué somos? Falsos testigos. Entonces los que creen en la reencarnación, ¿qué son? Falsos testigos. No creen en la resurrección, son falsos. Pero vaya, dígale usted que son falsos, se molestan, delicaditos, se molestan, no se le puede decir nada. Pero Pablo dice, son falsos. ¿Otra vez? Y somos hallados falsos testigos de Dios. Falsos testigos de Dios. Dicen creer en Dios, pero no creen, son falsos. Siga. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, ustedes no han sido salvados. Fue todo una mentira. Pero ahora Pablo afirma que efectivamente Cristo sí resucitó. Pongan cuidado. Y si, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente tenemos la fe puesta aquí en esta tierra, no creemos en la resurrección, somos los más dignos de lástima. Siga. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Otra vez. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Sí, Cristo resucitó, no se reencarnó. Siga. Primicias de los que durmieron es hecho. Si Él resucitó, nosotros también, Él es la primicia. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí está. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la resurrección de los muertos. Entonces, podemos, cuando una persona nos hable de la reencarnación, con certeza, con seguridad, con firmeza, sin temor, sin miedo, que le diga, mire, hay que creer en la reencarnación, mi abuelo se reencarnó en un burro. Usted le dice, palabra de Satanás. Eso no está en la Biblia. Eso está en la doctrina de las sectas que no creen en la resurrección. Pero eso no está en la Biblia. Y nosotros somos cristianos y creemos lo que dice Jesús. Otra persona que quiera preguntar, pues vamos a darle chance de que pregunte. Ahí está el micrófono. Pueden hacer las preguntas. Los que van a hacer preguntas pueden acercarse por aquel lado para que pregunten. Buenas tardes, padre. Después de formarme minuciosamente con sus videos, decidí debatir con los protestantes. Quise debatir con testigos de Jehová, me dijeron que vaya primero a su culto. Fui al culto, me anoté todo lo que iba en contra de nuestra fe, volví y se animaron a juntarnos. Nos juntamos y, bueno, lo primero que debatimos es acerca de la muerte. Ellos enseñaban que nadie había burlado, por decirlo así, a la muerte. A lo cual digo, Hebreos 11:5 habla de que Enoc, por fe, burló a la muerte, por decirlo así, y lo mismo Segunda de Reyes 2, cuando habla de Elías y Eliseo. Charlando de esto, el testigo de Jehová me saca la cita de el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13, donde dice que Jesús está hablando con Nicodemo y le dice que nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. La pregunta sería, porque bueno, después fuimos a la transfiguración, donde está Elías y Moisés, mostrándole de que Elías y Moisés verdaderamente estaban en la gloria de Dios. La pregunta sería, ¿cómo mostrarles concretamente que Elías, Moisés sí estaban en el cielo? Cuando habla la Biblia de Elías y Enoc, que fueron al cielo por ejemplo, Enoc dice sin haber mirado la muerte, están mostrando que también en el Antiguo Testamento las personas que creen en el Señor, porque no por su fe no vio la muerte, quiere decir que también los del Antiguo Testamento podían ir al cielo, pero efectivamente antes de venir Cristo nadie podía entrar al cielo, que entrar como tal, pero sí ganarse el cielo. Estaban esperando. Por eso usted verá que en Hebreos capítulo 12, versículo 22, va a hablar tanto de los del Antiguo Testamento como de los del Nuevo Testamento, y los pone por separado, los que pueden entrar al cielo. ¿Por qué lo pone por separados? Porque del Antiguo Testamento, antes de venir Cristo, efectivamente nadie podía entrar ipso facto al cielo, inmediatamente al cielo. Podía entrar al cielo en esperanza, por eso Enoc, por eso Elías, porque para demostrar que en el Antiguo Testamento también ellos en esperanza podían entrar al cielo. Pero hasta que Cristo no viniese y nos abriera las puertas del cielo, que por eso cuando Jesús se bautiza se abren las puertas del cielo, precisamente para demostrar, por eso cuando Cristo muere se rasga el templo en dos, por eso Él va a predicarle a los que ya habían muerto. Antes de venir Cristo, no. Pero sí podríamos decir
que ellos estaban también, diríamos, anotados en la lista de los que van al cielo. Miren Hebreos capítulo 12, versículo 22. Ustedes, en cambio, se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles. Entonces está hablando ya del cielo, la ciudad celestial, donde están los ángeles. ¿Quiénes más están ahí? Siga. A la asamblea en la fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Los primeros ciudadanos del cielo, el Antiguo Testamento, la primera gente que se hace ciudadanos del cielo. Pero eso es cuando Cristo ya nos abre el cielo, ellos pueden gozar. Pero ellos ya eran los primeros desde allá, solo que todavía no. Ya, pero todavía no. Porque tenían que esperar que viniera Cristo, el Salvador, el que nos iba a entrar al cielo. Después, están primero ellos los del Antiguo Testamento. Siga. A Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Aquí entonces viene la segunda parte, que sería el Nuevo Testamento. Los espíritus de los justos que ya alcanzaron la perfección. Entonces nos muestra la Sagrada Escritura con Enoc y con Elías que los del Antiguo Testamento también podrían alcanzar el cielo. Pero no significaba literalmente que tenían que ir al cielo sin antes venir Cristo, no. Sino que ellos también se ganaban el cielo. Entonces, Cristo es el Salvador. ¿Cómo se le dice cuando le pagan a uno un trabajo que desde antes, a los maestros que le pagan retroactivo? Cristo es Salvador de todos, del pueblo de Israel en retroactivo. Y a nosotros ya nos paga al día. Pero aquellos se fueron salvando en Cristo. Él es el Salvador. Todos tendíamos a Cristo. Por eso usted verá que el Antiguo Testamento tiende a Cristo. Y usted lo mira, 500 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, 100 años antes, todos tienden a Cristo. Llevamos 2000 años después de Cristo, todo tiende desde Cristo. Cristo es el centro. Él es el centro de salvación, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Y todos vamos a entrar al cielo. Entonces por eso, con Enoc y Elías, lo que la Sagrada Escritura teológicamente nos dice es que los antiguos también pudieron alcanzar el cielo. Y no ver la muerte significa, está hablando el no ver la muerte en lo que es la representación de la muerte eterna, que ellos también podían alcanzar la vida eterna, la salvación. A la orden. Otra preguntita, voy. Padre, yo quiero preguntarle cómo conciliar Éxodos 34:7, donde habla que caerá la culpa de los padres en los hijos hasta la 4ª generación, con Ezequiel 18, del 19 al 20, donde dice que el padre no muere por el pecado del hijo, ni el hijo muere por el pecado del padre, que aparentemente se estarían contradiciendo y que usan mucho para cargar de culpa con eso de la culpa hasta la 4ª generación. La primera cita se refiere al Antiguo Testamento, sí, para la gente del Antiguo Testamento. Y la segunda cita, Ezequiel 18, del 19 al 20. Esa, si quieren, lea la segunda cita. Ezequiel 18, del 19 al 20. Y lo puede leer desde el 17, a ver. La segunda cita, ya está hablando Ezequiel como profeta de lo que vendría ya en el Nuevo Testamento. Ustedes me preguntan, ¿por qué el hijo no carga con el pecado de su padre? Pero si el hijo se comportó conforme al derecho y a la justicia, observó todos mis mandamientos y los puso en práctica, debe pues vivir.
Quien debe morir es el que peca. El Hijo no carga con el pecado del Padre, y el Padre no cargará con el pecado del Hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él, y la maldad del malo solo a él. Esto es la profecía. Aquí marca las dos pautas. Antes, en el Antiguo Testamento, sí se corría eso. De la maldad de los padres iba para con los hijos. El profeta Ezequiel, en profecía, mirando ya el Nuevo Testamento, en la venida del Mesías, ya cuando viene Jesús, ya cada quien paga por lo suyo. Por eso, nosotros creemos en una sanación intergeneracional, que a veces algunas personas lo confunden. Y dice, vamos a hacer una oración intergeneracional o una misa por los pecados intergeneracionales. Es decir, para no cargar las culpas de nuestros padres. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Existe oración intergeneracional y misa intergeneracional, no para no cargar el pecado, sino que los pecados de nuestros padres, ellos lo pagan y nosotros lo de nosotros. Pero al ellos cometer ese pecado, nosotros nacemos con inclinación a ser como ellos. Ahí es donde viene a formar parte o donde surge efecto la oración intergeneracional o la misa por sanación intergeneracional. Pero no confundir que eso, la oración o la misa es para que Dios no nos castigue por los pecados de nuestros padres. Error, error, error. Eso era en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento lo había profetizado Ezequiel, eso no es así. Pero sí para que se rompa la cadena, porque si mi bisabuelo era un borracho, mi abuelo era un borracho, mi papá era un borracho, ¿qué es lo más común que pueda hacer yo? Un borracho. Obligatoriamente no. Pero sí voy a estar inclinado a eso. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios, Señor, rompe esa cadena. Yo no quiero ser un borracho como mi padre. No estoy diciendo, Señor, quítame el peso del pecado de mis padres y mis abuelos. No, eso no. Yo no quiero ser un borracho como mi padre. Entonces hago una oración intergeneracional, de sanación intergeneracional, para que esa inclinación al alcohol, llámese prostitución, llámese brujería, póngale el nombre que usted quiera, para que porque puede ser que mi bisabuelo era el brujo más grande del pueblo, mi abuelo también lo fue, mi papá también lo fue, entonces yo obligatoriamente tengo que hacerlo. No. O yo voy a pagar el pecado de ellos, tampoco. Voy a nacer con la inclinación que me va a gustar a lo mejor ir a las cartas, a fumar el tabaco, pero voy a pedirle a Dios que me ayude para cortar, para que no siga esa cadena de ahí en adelante. Entonces debemos distinguir una cosa de la otra. Ya en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña que eso no es así, ya estaba profetizado. Entonces el uno es la expresión del Antiguo Testamento como tal y la otra profecía de lo que sería cuando venga Cristo, que ya no cargamos nosotros con las culpas de nuestros padres. En Marcos 16:7 dice que el último capítulo que se aparece el ángel y le dice que Jesús va hacia Galilea, vayan ellos hacia allá, que allí los espera. Pero en Hechos 1:4 le dice que permanezcan en Jerusalén. A mí siempre me ha quedado esa duda. Dice, la primera dice ¿qué? Marcos 16:7 se le aparece el ángel a María Magdalena y le dice que que le diga a los apóstoles que vayan a Jerusalén, que él va a ir delante de ellos. No sé si la quieren leer. Sí. Y en Hechos les pide que se queden en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo. O sea que es como, no sé, distintas... Jerusalén es la representación del lugar sagrado del templo
el lugar de Dios. Cuando se habla de Jerusalén, esa de Jerusalén es una manera simbólica también de decir que nosotros tenemos que mantenernos junto a lo sagrado, junto a Dios. Jerusalén era el centro religioso, era el centro que representaba a Dios. Sea que vaya a Jerusalén o sea que se mantenga en Jerusalén, es decir, que no sea parte de Dios, que tenemos que buscar a Dios. Es lo que nos pide Dios, Jesús, que usted y yo siempre estemos en Jerusalén, en las cosas de Dios, en las cosas sagradas. No nos apartemos de Dios. La última, Padre, ¿qué Biblias usted recomienda? Normalmente para estudio, la Biblia de Jerusalén de estudio es la mejor para estudio. Pero si es para la lectura normal, común, a mí me encanta, respeto otras opiniones, la latinoamericana. Me encanta porque es la más sencilla, es la más criolla, es un lenguaje del común de los mortales. No así la Jerusalén es un lenguaje más duro, más difícil. Pero el lenguaje, para que la gente lo entienda con más facilidad, la Jerusalén me encanta. La latinoamericana. La de Jerusalén para estudio es la mejor. Le quería comentar, y también para los hermanos, que hay una publicación de la Biblia latinoamericana del 2005, muy corregida, porque también hay mucha gente que está en contra acá en Argentina de la Biblia latinoamericana, especialmente de las primeras ediciones. ¿Por qué? Por la teología de la liberación, porque en las primeras ediciones había algunas fotos, como que estaba influenciada por movimientos políticos. Entonces, es muy rechazada, por lo menos en Villa María. A mí también me gusta, y le digo que en esta nueva edición está muy cambiada la exégesis a lo que fueron las primeras, porque yo las tengo y las he comparado, y las primeras las están asociando con una orientación marxista en la exégesis. Y a raíz de esas malas lenguas, no sé, esas malas propaganda que le hicieron a la latinoamericana, surgió una Biblia que es más que nada leída en Argentina, que se llama Pueblo de Dios. Esa Biblia Pueblo de Dios es una Biblia protestante, ¿no? No, es católica, pero no tiene imprimatur, no tiene... No, pero a ver. ¿Imprimatur? Tiene imprimatur. La mía no tiene. A ver, solamente una cosa. Sí. Yo no la tengo, pero me gustaría que si alguien la tiene, mire a ver si dice Sociedades Bíblicas Unidas. No, está firmada por el... No estoy preguntando por quién está firmada. No estoy preguntando por quién está firmada. Estoy preguntando si dice Sociedades Bíblicas Unidas. ¿No? ¿No? ¿Sí? No, sí, está bien. O sea, vamos, la pregunta mía es si es hecha, no si está, porque si tiene imprimatur no hay problema. Pero lo que yo digo es por quién fue sacada. Cardenal Primatesta. Ajá. Tampoco tiene de qué idioma fue traducido, por lo menos la que yo tengo. Ajá. Ya. No, esta no es la que yo digo. Esta no es la que yo digo. Tienes razón, esta no la conozco. Esta no la conozco yo. Ajá. Porque es la que se difundió en Argentina. Ajá. Como consecuencia de descartar la Biblia latinoamericana. Perfecto. Ajá. La del Pueblo de Dios es la que nosotros aquí en Argentina
proclamamos todas las celebraciones litúrgicas. Ajá. Y es una Biblia de sacerdotes argentinos, Leborati y Truso. Y bueno, está el imprimatur del cardenal Primatesta, ¿no? Así que... Sí. Lo que yo preguntaba es que... ¿Ah? Esa era la que yo preguntaba si era la misma Dios habla hoy, gracias. Si era la misma Dios habla hoy. Porque si es de la misma Dios habla hoy, pues tiene el imprimatur de la iglesia, pero es hecha por los protestantes. Pero esta no dice Sociedades Bíblicas Unidas. O sea que si es católica y no la conozco, no puedo decirle, pero si la latinoamericana... El problema está en la exégesis, es decir, en la pie de página, ¿se refiere? Entonces, sería bueno solo leerla, la parte, no la exégesis, sino solamente lo que es el capítulo, el versículo, el libro, y la exégesis se puede tomar de la Jerusalén. Exactamente es lo que yo hago. Yo tomo la exégesis de la Biblia de Jerusalén, no la de la latinoamericana. Porque la de Jerusalén, los que la hicieron, pues fueron personas más preparadas en el sentido del mismo trabajo exegético. Pero la latinoamericana, sí me han dicho que tiene la exégesis algo distinto. Pero la traducción, las palabras que utilizan son muy criollas del pueblo y no tienen, hasta donde yo la he estudiado, no le he encontrado todavía que tenga cosas que pueda decir, no, esto no lo puede entender la gente. Son palabras muy sencillas que la gente puede entender. Por eso podrían hacer la exégesis, puede ser de esa otra Biblia o puede ser de la Jerusalén. Y si la iglesia aquí en Argentina dice que esta, pues entonces pueden utilizar esta, lo que la iglesia le muestre, pues sería bueno, porque aquí, si la hicieron y si el obispo o el cardenal dice, vamos a apoyarla, o está hecha por la iglesia, dale. Lo que sí hay que tener cuidado es con las que traen las Sociedades Bíblicas Unidas. Esa sí hay que tener cuidado, porque esa sí la hacen los hermanos separados y nos la venden a nosotros a gusto de ellos. Ese sí es un problema. Padre, yo le quisiera pedir que nos hable sobre la apostasía. La apostasía, muy bien. La apostasía es un pecado. Y apostasía significa el salirse, el apartarse, el alejarse de la doctrina de Jesucristo. Es la apostasía. Cuando yo me salgo de la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Observe, por ejemplo, en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo, vamos a leerlo desde el 3 en adelante, cómo San Pablo se preocupa de que no nos salgamos primero de la enseñanza que nos dieron nuestros padres, porque esa fe se va transmitiendo de generación en generación. Escuche cómo lo dice San Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Y entonces San Pablo va a mostrar y va a Timoteo, lo va a alabar por la fe que él mantiene. Vamos a escucharlo a ver. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Otra vez, vuelva a comenzar. Doy gracias a Dios. Escuche cómo Pablo dice,
Da gracias a Dios. Alaba, bendito sea el Señor. Hay un gozo en el corazón de Pablo. ¿Por qué? Al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. ¿A cuál sirvo? Desde mis mayores. Entonces, ¿a dónde hace referencia? Para atrás. Para atrás. Desde mis mayores, desde los antepasados, les sirvo. Doy gracias a Dios de que yo les sirvo como los antepasados. La fe se va recibiendo de los antepasados. Él la recibió de los antepasados. Siga. De que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y escuche lo que viene. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Escuchen esto. La fe. Pero él le pone algo más. No fingida. Sí, ¿por qué Pablo, por qué no dice solamente la fe? Porque dice la fe no fingida. Esto quiere decir que hay algunos que tienen fe fingida. Fingen ser creyentes, fingen ser cristianos, fingen ser evangélicos, fingen que creen. Y dicen, no, una fe no fingida, siga. Que hay en ti. Que hay en ti. Vamos a ver, según San Pablo, esa fe, ¿cómo la vamos agarrando? Si es que yo nazco y me adapto a una fe, según mi parecer. Es que yo voy a tener una fe que venga el Espíritu y tengo una revelación y voy a tener una nueva fe distinta a la fe que tenía mi abuela, a la fe que tenía mi madre. Vamos a ver. La cual habitó primero en tu abuela Eloída. Ah, la fe que no es fingida es la que viene desde nuestros antepasados. Pablo dice, yo traía una fe de mis antepasados. Timoteo, me alegra que tú también tengas una fe no fingida. La agarró de su abuela Loida. Y en tu madre Eunice. Y de tu madre Eunice. ¡Ah, caramba! En castellano significa que está prohibido que los hijos cambien la fe que sus padres le dieron desde que viene de generación en generación. Si usted observa, miremoslo cuando comenzaron los protestantes. Martín Lutero era sacerdote de la Iglesia Católica. ¿De dónde heredó su fe? De su madre, que también era católica, porque no existían los protestantes. De su abuela, que también era católica, pero porque no existían los protestantes. De sus antepasados. Pero Martín Lutero dejó la fe que le dio la abuela, la fe que le dio la madre, y pasó a una fe fingida, distinta, cambió de fe. Lo mismo que hacen los católicos, cambian de fe. Ustedes se dan cuenta que muchas personas llegan a la casa de la mamá y le dicen, quiten todos esos matachos, quiten. ¿Y usted qué le pasó? Ahora me metí en evangélico. Pero esa no fue la fe que le dejó su abuela, que le dejé yo. A mí qué me importa, ahora me convertí. Pero dígame, ¿en qué se convirtió? En un apóstata. En alguien que reniega de la fe no fingida que le dieron sus abuelos, que le dieron sus padres. Y sí, los protestantes se convierten, pero el problema es que no dicen en qué se convierten. Y el católico tiene que saber entender cuando ellos dicen, yo me convertí, usted tiene que saber que sí se convirtió en apóstata. Y cuando ellos le dicen, conviértese, usted dice, ¿y de qué quiere que me convierta? Le decía un protestante, un pastor me decía, cura, conviértese. ¿Y qué quiere que me convierta? ¿De qué quiere que me convierta? ¿O en qué quiere que me convierta? Ah, no, que dice que deje el licor. Yo no tomo. Que no sea asesino. Yo no mato. ¿Qué quiere que me convierta? Que se meta evangélico. Ah, usted lo que quiere es que me convierta en un apóstata. Dígamelo claro.
No me diga solamente conviértete, diga conviértete en un apóstata. Entonces ahí sí lo entiendo. Porque el que se sale de la fe que le heredaron de sus abuelos, de sus antepasados, está escrito, pasa a una fe fingida. El que se sale de esa fe. Y la apostasía es un pecado. Y ya Pablo viene alabando a Timoteo porque él mantiene la fe de su abuela, mantiene la fe de su madre y que él la vive. Y le podría preguntar a la mayoría de protestantes, ¿usted guarda la fe de su abuela, la fe de su madre, como dice las Escrituras? Siga. Bueno, para no alargarme mucho en esto, pase el capítulo 2, versículo 1. 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Siga. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, pongan cuidado cuál es el trabajo que hay que hacer. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has recibido de mí, lo que has aprendido de mí, usted lo aprendió de mí, ahora tiene que enseñarlo a otro que sea capaz, a su vez, de enseñar a otro. ¿Qué está cuidando Pablo aquí? Está cuidando la fe no fingida que viene desde los antepasados. Se cuida en la familia, pero también se cuida en la comunidad. Lo que hemos recibido hay que enseñarlo para que ese a su vez lo enseñe a otro. Por eso les digo que si ustedes solamente vienen a escuchar y no agarran para enseñar a otros, no están haciendo el trabajo que deberían. Porque Pablo le dice a Timoteo, y hoy se lo digo yo a ustedes, esto lo he recibido yo y no de mí. Esto es la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica que se ha predicado 2000 años. Que yo la he recibido. Que a mi vez se la he dado a ustedes. Pero cuento y creo en Dios y creo en ustedes que van a ir a llevársela a otros. Que se preparen idóneos de una vez a ser transmisores a su vez. Pablo está mostrando que esa doctrina que se recibe hay que cuidarla y hay que llevarla a los demás. No podemos quedarnos con ella sin sacarla, sin cuidarla. Debemos cuidarla. Repítalo de nuevo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Siga. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pero cuando usted quiere mantener la doctrina y enseñarla, ¿qué le espera? Repita, ¿qué le espera? Tú, pues, sufre penalidades. ¿Qué le espera? Sufrir penalidades. Como buen soldado de Jesucristo. No sea cobarde. Que le inventaron la madre. ¿Cuál es el problema? Que lo sacaron corriendo, que le cerraron las puertas. Sufra penalidades. ¿No eres soldado de Cristo? Un soldado va para adelante. Un soldado no lo detienen muy a la buena. Vamos para adelante. Repítalo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Siga. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, si usted sabe que usted es un soldado de Cristo, usted no se puede ponerle atención a las cosas del mundo, a lo que diga Petronilo o a lo que diga Pánfilo. Usted es un soldado de Cristo, sabe cuál es su tarea, usted va para adelante y no se enrolla con las tonterías del mundo. Sabe qué está haciendo, sabe para dónde va, sabe cuál es su misión, sabe que necesitamos que la gente conozca la verdad, sabe que somos la única iglesia de Jesucristo, sabe que tenemos ese tesoro que Dios nos ha dado. Vamos a llevarlo a los demás. Que nos van a dar palos, sí, pero somos soldados.
estamos dispuestos a lo que sea. Y si nos metimos a soldado, sabemos que vamos a llevar. Siga. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Si ustedes quieren tener la corona, primero tienen que luchar sin vergüenzas. Luchen, no se quejen, no se quejen. Esperamos la corona, pero vamos a luchar. Los católicos han renunciado a luchar, se han quedado con los brazos cruzados, esperan la corona, pero no luchan. Es más, todavía critican a los que están luchando, insultan a los que están luchando. Repítelo de nuevo, ¿qué dice Pablo? Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Católico, se va a quedar sin corona, porque un supuesto ecumenismo lo lleva a neutralizarlo. Y hablo del ecumenismo malo, porque hay un ecumenismo bueno, que es el que el Papa está diciendo, que es el que todos busquemos la unidad de los cristianos, que son los que conocen de la doctrina. Vamos a hablar con los otros que conocen la doctrina y que quede al descubierto. Eso está muy bien. El Papa lo está haciendo porque él conoce, porque es el jefe de la iglesia. Con otros jefes de la iglesia tienen que reunirse, tienen que hablar, tienen que buscar la unidad. Claro que sí, lo tienen que hacer, y eso es digno de admirar y de aplaudir. Pero no a decir el Papa que se vayan todos a evangélicos porque eso es lo mismo. No, que hay que respetarlos, que hay que amarlos. Sí, claro que sí, pero teniendo claro que la doctrina que hemos recibido, la enseñanza, la fe que hemos recibido, no es una fe fingida, es la fe verdadera que hemos heredado desde mucho tiempo y que tenemos que defender como soldados y que tenemos que transmitírselo a otro. Pero para eso tenemos que estar preparados para la lucha, que nos den palo. Dicen que cuando el árbol da fruto le dan palo, cuando no da fruto no le dan palo. Pero también dice que cuando el árbol da frutos y el fruto es bien bueno, hasta los mismos de la casa le dan palo. Usted católico, si no quiere que le den palo, pues no dé fruto. Pero si usted da fruto, le dan palo. Y si el fruto es bueno, hasta los mismos católicos le darán palo. Si quiere, pregúntenme a mí. Sí. Si supieran que a mí los que menos me han dado palos son los protestantes. Me mientan la madre, me insultan, pero de ahí no pasa. A mí laicos me han sacado de la iglesia. Estando en la iglesia full, ha llegado un laico, se larga de aquí o le pago la luz y le cierro la puerta. Sálganse todos, porque Él es el que manda, porque Él es el Dios de ahí, de esa iglesia. A mí me lo han hecho los laicos, porque le dieron un puesto. Y yo, pollo peletas, donde no te reciban, no te metas. Me voy. Listo, no hay ningún problema. Pero tenemos que pasar por ahí. Tenemos que pasar por ahí. Y es triste. Y es triste. Pero San Pablo lo expresa de una manera tan sencilla. Viene la fe de los abuelos, viene la fe en la comunidad. Pero para llevar esa fe tenemos que luchar, tenemos que ser soldados de Cristo. Tenemos que estar dispuestos a competir en la carrera para recibir, en la lucha para recibir la corona. Los católicos quieren recibir corona y no han luchado. ¿Contra quién han luchado? Contra nadie. Los católicos ahora son frescolita. ¿Han visto los católicos queriendo llevar el evangelio de verdad? ¿Qué? Los católicos dicen, me voy de misión, y van de visitadores sociales. Visité una casa, visité 100 casas. ¡Oh! Petronila
la máxima evangelizadora. Visitó 100 casas. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Eso se llama visitador social. Y el que visite más casas, ese tiene mejor puntuación. Y el que predique la palabra de Dios, con ese no voy yo, porque ese es lo que gusta es perder tiempo. Imagínese, la pasa perdiendo el tiempo. Y llega a una casa y se pone a predicar la palabra de Dios. Visitó nomás 5 casas, mientras que doña Pánfila visitó 200 casas. Imagínese usted. Sí, doña Pánfila fue una visitadora social. Y este que era un predicador de la palabra de Dios, eso a usted no le sirve. Así estamos en la Iglesia Católica. Así estamos. Nadie quiere predicar el Evangelio. Y ahorita con esto que están dándole palo al que predique el Evangelio, los católicos dicen, yo mejor me quedo tranquilo. Me cruzo de brazos, no hago nada. A fin y al cabo, los que tienen que hacer algo son los curas. Y los curas nos cruzamos de brazos y decimos, los que tienen que hacer algo son los laicos y los obispos. Y los obispos dicen que el que tiene que hacer algo es el Papa. Y el pobre Papa reventándose solo, gritando a los 4 vientos que hay que evangelizar. Y nadie hace nada. Así estamos. Sigue. Repítelo y sigue. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Y recuerda lo que dice el Salmo? Al llevar la semilla iban llorando. Y vuelven con las gavillas, vuelven cantando. Usted y yo queremos traer los frutos cantando, pero no queremos ir llorando a sembrar la semilla. Siga. Considera lo que digo. ¿Cómo? Considera lo que digo. Reflexiona, medita, valora lo que digo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Y el Señor te dé entendimiento en todo. Sigue. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Sufro penalidades hasta prisiones. ¿Y por quién lo consideran al pobre Pablo? Por un malhechor. ¿Y por quién consideraron a Cristo? Por un malhechor. ¿Y cuál fue el mal que hizo? Predicar la verdad. Si eso hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Creo que está en Mateo 10, 28. ¿Qué dice usted ahí que está leyendo? A ver, ¿qué dice Mateo 10, 28 por ahí? Creo que está por ahí. Si no está, pues se lo quedamos debiendo. Pero no me pierda dónde íbamos. ¿Qué dice el 28? Desde el 26 fue. Así pues, no les tengan miedo. Desde el 24. ¿Cuál versículo está leyendo? Lea el 24, a ver. El discípulo no es más que su maestro. Esa es, el 24, el 24. 10, 24. Otra vez, niña. El discípulo no es más que su maestro. Que se acerque más el micrófono para que la gente le escuche. El discípulo no es más que su maestro. ¿Acaban de oír? El católico no es más que Cristo. El discípulo no es más que su maestro. Siga. Ni el siervo más que su Señor. Ustedes y yo no somos más que el Señor. ¿Por qué dice Mateo esto? Siga. Basta con que el discípulo sea como su maestro. Ajá, ¿y qué nos quiere decir, Señor? Siga. Y el siervo como su Señor. Ajá, dale. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú. Si al dueño de casa, a Cristo, lo llamaron Belcebú, al padre Luis Toro, ¿cómo lo van a llamar? ¿Cuánto más a los de su familia? Niña, póngase más el micrófono cerca. ¿Cuánto más a los de su familia? Si a Cristo, el santo que no tenía pecado,
el que predicaba la verdad. Le llamaban Belcebú. Lean los mensajes cómo me llaman los protestantes a mí. ¿Saben cómo me llamó uno? Me colocó 667. Y decía, el número de la bestia es 666. Este cura es el 667. Se pasó de bestia. Aquí se cumplen las escrituras, otra vez, se cumplen las escrituras. Si al dueño de casa, basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su señor. Si al dueño de casa ahí lo llamaron Belcebú. Otra vez, si el dueño de casa, otra vez. Si al dueño de casa lo llamaron Belcebú. Si a Jesucristo, que era el santo, no tenía pecado, pero predicaba la verdad, lo llamaban Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? ¿cuánto más a los de su familia? Pues lo llamarán 667, se pasó de bestia. Pero eso es normal que suceda. Y eso está escrito. Y la palabra de Dios se tiene que cumplir. ¿Nos vamos a poner bravos por eso? No. Vean ustedes a ver qué le responden los protestantes. Nada. Porque ¿quién me dio ejemplo? Mi Señor. Como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Lo insultaban, lo calumniaban, lo criticaban. No respondía a amenazas, no respondía a insultos. Tenemos que hacerlo, encarnar el Evangelio de Cristo. Siga. Así pues, no les tengan miedo. ¿Qué? Así pues, no les tengan miedo. ¿Por qué los van a tratar mal? Para que ustedes sientan porque miedo. No hay nada oculto que no vaya a manifestarse, nada secreto que no vaya a saberse. Siga. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz. Lo que escuchen al oído, proclámenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que maten el cuerpo, pero no pueden quitar la vida. Teman más bien al que puede destruir al hombre entero en el fuego que no se apaga. Entonces Jesucristo nos viene a decir que realmente, si a Él lo trataron así, a nosotros también nos van a tratar así. Y esto no es ningún problema. De modo que ustedes no se preocupen. Siga entonces usted donde iba. No se vende un él donde iba. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pueden hacer lo que sea, pero la palabra de Dios no está presa. Ya está en YouTube. Brinquen, digan lo que sea, pero esa está dando ya vueltas, está sembrándose y no volverá con las manos vacías, sin que haga lo que tiene que hacer. Pueden meterlo preso a él, pero su palabra sigue. No pueden meter preso a nosotros, pero la palabra sigue. No pueden quitar la vida, pero la palabra sigue. Y si los quitan de YouTube, queda en la mente y en el corazón de ustedes. De ahí no lo pueden arrancar. Siga. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Soporto todo lo que sea con tal de llevar a los hermanos a la salvación, a la vida eterna. ¿Ven el pensar de Pablo? ¿Será ese mismo pensar el del católico? No. ¿Dónde está el celo apostólico, querer que la gente vaya a la salvación, a la vida eterna? Eso se perdió hace tiempos. ¿Dónde están aquellos que quieren sufrir para
no importa lo que tenga que pasar, pero yo quiero que la gente se salve y llegue al conocimiento de la verdad, eso se perdió hace tiempo. Y por eso Pablo viene a decir allá, ahí mismo en 2 de Timoteo estamos en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Siga. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué Pablo pide que hagamos todo eso? Todo eso. Escuchen. Porque vendrá tiempo... Aquí vendrá el tiempo de la apostasía, pongan cuidado. Cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando no aceptarán la sana doctrina. Eso se llama apostasía. Cuando la gente no aceptará la sana doctrina, vendrá el tiempo y ya estamos en él. Siga. Sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No uno. Maestros significan muchos, sectas, que le van a enseñar a la gente lo que la gente quiere escuchar, pero no la doctrina de Cristo. Se van en contra de la doctrina. Esa es la apostasía, salirse, apartarse de la doctrina de Cristo. Siga. Y apartarán de la verdad el oído. Eso se llama apostasía, repítalo. Y apartarán de la verdad el oído. Eso es un pecado mortal. Apartarán el oído de la verdad. Díganme si eso no está sucediendo entre los católicos incluso. ¿Usted cree que a los católicos les importa oír la verdad? No, a ellos les importa es que no haya pelea, no haya problema. Dijo un sacerdote por allá en una comunidad. Ese cura, muy calidad y todo, pero no, que no venga a predicar aquí, porque usted sabe, yo no quiero tener problemas con los evangélicos. A mí no me importa que él predique la verdad. Yo lo que no quiero es que haya problemas. Yo no quiero problemas con nadie. Si él predica, le dijeron, no, pero él predica la verdad, él predica sí, él predica la verdad, pero a mí no me importa la verdad. A mí me importa es que todos estemos en comunión, que todos nos sentemos a tomarnos un café, que todos nos comamos un almuerzo. Hasta los curas estamos apartando el oído de la verdad. Repítalo. ¿Un tiempo vendrá? O lo último que leyó. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Apartarán el oído de la verdad. Eso está sucediendo en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Guatemala y en Guatepeor. Ya basta. Eso es un pecado. Siga. Pero tú, sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Haz obra evangelista. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Evangelizar. Hazlo. Ponte a evangelizar. Que los otros no quieran, ponte a evangelizar. Que los otros apartaron el oído del evangelio, de la verdad, tú no. Comienza a evangelizar. Siga. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Que no se lo agradezcan, que no le aplaudan, que no le paguen. A mí qué me importa. Cumple tu ministerio. Arriba hay un Dios que para abajo mira. Entonces, queridos hermanos, la apostasía es el pecado de apartarse de la doctrina. Y termino este pedacito diciendo primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4:1, donde explica más, en la Reina Valera, explica claramente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Aquí está la apostasía, apostatarán de la fe. La fe que le dio la abuela, la fe que le dio la madre, la rechazan. La fe que venía en su iglesia, la rechazan. Siga.
escuchando a espíritus engañadores. Ah, con la excusa de que le habló un espíritu. Sí le habló un espíritu, pero subrayen, ¿un espíritu? Y doctrinas No, espíritu. engañadores. Espíritus engañadores. Por eso cada secta, cada pastor protestante dice, a mí me habló un espíritu. No lo nieguen. Sí le habló un espíritu. ¿Qué espíritu? Engañador. Espíritu. Engañador. Es que usted no le escucho. Engañador. Espíritus engañadores. Y como son espíritus engañadores, ¿a dónde van a parar? Dale. Y a doctrinas de demonios. Van a parar a doctrinas de demonios. ¿Y quién hace ese trabajo? Ponga cuidado. A ver si es el diablo que hace el trabajo. Como son doctrinas de demonios, o sea que el diablo va a venir a darle doctrinas de demonios. No, el diablo no. ¿Quién es? Por la hipocresía de mentirosos. Por la hipocresía de mentirosos. Y se ponen bravos cuando yo les digo mentirosos. ¿Y por qué no se ponen bravos con Pablo? ¿Es palabra de Dios? ¿Es palabra de Dios? Por la hipocresía, les está diciendo hipócritas, fariseos, les está diciendo mentirosos. Pero no les gusta que los descubran. No les gusta. Bueno, eso es para responder a su pregunta. A otra pregunta, pues. Sí, padre. Yo con la Biblia latinoamericana he podido evangelizar, porque uno de los defectos que yo misma he cometido, porque he sido catequista desde jovencita, era moralizar. Teníamos unos libros y ahí era el primer mandamiento, los preceptos, esto, lo otro, pero la Biblia... Incluso a mí a los 20 años recién me autorizaron a leer la Biblia, porque no nos permitían leer la Biblia. No sé las personas mayores si se acuerdan, pero yo, con la Biblia latinoamericana, que tiene un lenguaje muy claro, muy sencillo, que llega a la gente, he podido hacer que la gente conozca la Biblia. Porque a mí me decía uno de los chicos que yo he criado, yo me crié con la Biblia bajo el brazo, pero nunca supe lo que decía adentro. Entonces yo dije, yo no voy a dejar un día de hablar con alguien sobre la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Usted viene con un problema y quiere que yo le ayude, que yo le acompañe en su problema. A ver qué dice la Biblia. Y vamos a leer juntos, y vamos a ver, y bueno, vamos a ver qué nos dice Dios a través de esto que Él mismo escribió, porque nosotros andamos por el libro de fulano, por el libro de Mengano, y la palabra de Dios allá. Yo soy culpable, porque lo he hecho, pero desde que descubrí que no puedo ir por otro camino, y a mí misma me hace bien, a mí misma me hace mucho bien, y quiero ver si puedo seguir profundizando. Y esta Biblia latinoamericana, que yo la considero muy linda, abajo tiene algunas referencias que creo que cuando Fidel Castro fue a Chile, Allende le dijo que le permitía a los católicos que usaran la Biblia latinoamericana, pero que no dijera nada contra el socialismo. ¿Y a dónde va a estar diciendo algo contra el socialismo? Si usted lee la Biblia, la misma Virgen María dice, destronó a los ricos, levantó a los pobres. Y ellos dicen que ellos hacen eso. No, la Iglesia hace eso. La Iglesia es la que nos enseña que tenemos que cuidar a los pobres, que tenemos que ayudar a los pobres, que no tenemos que andar masoqueando plata y amontonando plata. Entonces, vayamos a la Biblia y ahí tenemos todo. No podemos equivocarnos. Y el Magnífica, yo se lo dije a un sacerdote, yo nunca se los oí a ustedes leer el Magnífica una vez. Me dice, pero es que no se presta. ¿Qué sería que no se presta? En algún momento, cuando rezamos rosario, en algún momento tendríamos que rezar el Magnífica, porque es perfecta la doctrina de María, es la doctrina de la Iglesia, porque de punta a punta, usted hoy lo dijo cuando lo recitó,
lo que es la Iglesia Católica. Y otra cosa que yo insisto es el credo. Yo parto del credo para todo. Y ahí le digo, esto es lo único que nosotros tenemos que saber. Y si andamos por este camino, yo creo que Dios nos va a dejar entrar al cielo. Amén, amén. Miren, hermana, yo le felicito porque esas palabras son muy sabias. El Papa Emérito y el Papa Francisco han coincidido en que estudiamos más las Escrituras, porque comenzando por los seminarios y siguiendo los laicos, se están estudiando los teólogos, pero no la Biblia. Y es un gran error. Sí, los teólogos, siempre y cuando hayamos estudiado la Biblia. Pero no podemos quedarnos con los teólogos y abandonar la Biblia. Por eso los dos últimos papas han hecho mucho hincapié en que volvamos a la Biblia, en que dejemos de estar siguiendo a los teólogos, porque hoy día en la iglesia, en los seminarios, se le da más importancia, más peso lo que diga un teólogo que lo que diga la Biblia. Y si a un teólogo se le ocurre decir el diablo no existe, pues el diablo no existe porque lo dijo un teólogo. Pero la Biblia lo dice. Lo que diga la Biblia no me importa, a mí me importa lo que diga el teólogo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Así no es. Si yo estudio las Escrituras, voy a encontrarme con las Escrituras y voy a dejarme guiar de los teólogos. Pero voy a diferenciar al teólogo que me lleva por el buen camino y al teólogo que me lleva por el mal camino. Yo tuve un sacerdote teólogo. Teólogo era dominico. Doctor en no sé qué cosa de teología. Y nos daba clases, nos daba sacramentos. Y nos hablaba que el sacramento de la confesión eso era mentira, que había que confesarse con un hombre. Que la Eucaristía eso era mentira, que ahí estaba Cristo, que eso era un mero símbolo. Que eso para qué bautismo. Que el teólogo tal decía esto, que la teología decía esto. Y que eso era lo que tenían que escribir. Y yo había leído las Escrituras. Y él decía, y en los exámenes usted tiene que colocar lo que yo les dije, el teólogo tal. Y yo no estaba de acuerdo, y los muchachos sabían que yo no estaba de acuerdo. Decía, ve toro, usted está loco. Es lo que diga el teólogo. Que la Biblia ya pasó de moda. Lo que diga el teólogo, eso es lo importante. Y si no, lo va a raspar. Entonces en los exámenes, él colocaba, primera pregunta. Abre sobre la confesión, el sacramento de la confesión. Y yo decía, según el teólogo, mi profesor que es teólogo y es un mortal igual que yo, que se lo van a tragar los gusanos, la confesión es una mentira, no hay que confesar con un hombre, Pero según la Biblia, que es palabra de Dios y en la que yo creo, dice que sí se puede uno confesar en capítulo tal, versículo tal, versículo tal. Y él se enfurecía. Pero no me podía raspar porque yo ponía las dos cosas, lo que decía el teólogo y lo que decía la Biblia. Hoy los teólogos no son confiables. Los papas mismos lo han dicho. Siempre y cuando nos lleven por la doctrina de la Iglesia y fundamentado en la Sagrada Escritura, podemos escuchar al teólogo. Y son necesarios. Pero no podemos confiar en todos los teólogos. Por tanto, lo que tenemos que aferrarnos más es a la palabra del Señor y dejarnos iluminar por los teólogos verdaderos y auténticos de la Iglesia. Porque pareciera que ahora el teólogo es el que más mentiras enseña, ese más teólogo. ¿Sí? Y entonces se escudan en un título. Soy teólogo. ¿A mí qué me importa? Hábleme de la palabra de Dios. No me hable de palabras suyas de usted. Porque las palabras suyas de usted son igual que las mías, un simple mortal. Pero yo creo en la palabra de Dios.
Y hace falta que ustedes y yo tengamos como fundamento las Sagradas Escrituras. Y desde allí hagamos la teología. Y desde allí le creamos a los teólogos que están según la doctrina de la Iglesia, que están según el magisterio de la Iglesia, que están según las Sagradas Escrituras. Pero no aquel teólogo que traiga un título, y que hay muchos teólogos de puro bla, 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 bla. Yo me les río en la cara. Me les río. Porque esos son mortales. Son inventos de hombre. Y sí, le decía lo del Magnífica, ojalá sería muy bueno que después del Santo Rosario se rezara el Magnífica, se cantara el Magnífica. Incluso después de la misa se podría rezar al final como oración a la Virgen María. Sería muy bueno. Cuando ustedes sean sacerdotes, háganlo. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Sí, no? Se nos acabó el tiempo, ya dice que el avión va saliendo. Entonces, ¿me deja el avión? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle gracias al Señor. Padre omnipotente, te damos gracias porque en tu infinito amor nos ha permitido estar compartiendo tu palabra. Recibe la alabanza, adoración y gloria que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Felices y orgullosos nos sentimos de ser tus hijos. Y te pedimos, Señor, que todos nosotros nos dejemos guiar de tu palabra. Que los hermanos separados puedan conocer la verdad, vuelvan a tu iglesia, la única que tú fundaste, haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Agradecemos al Padre, ¿cómo que llama el Padre? Padre Sebastián. Aquí viene el Padre Sebastián. Gracias, Padre Sebastián. Me siento muy feliz y contento por la oportunidad que me ha brindado. Y también al Padre, ¿cómo que le llama el Padre que nos acompaña? ¿No? Pero Padre, gracias. No me acuerdo el nombre suyo, pero Roberto. Padre Roberto, gracias por acompañarnos también. Y gracias a todos ustedes, hermanos. Vamos a darle la palabra al Padre.